Un placer nuevamente estar acá retomando esta nueva semana que Dios nos regala. Por supuesto, sirviendo, trabajando en su obra y enfocados en esta tarea formativa, educativa, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos asignados a esa tarea de perfeccionar el catartismón. Esa es la palabra griega, perfeccionar, catartismón, que tiene 3 significados y sé que lo he dicho en clases anteriores, pero se los recuerdo. Tiene el significado de reparar un hueso roto cuando algún deportista se lesionó gravemente, reparar un hueso roto, reparar una red que se ha roto y por la cual se escabullen los peces para que no haya valiosa pérdida, y equipar una casa para que sea habitada. Estas 3 ideas encierran lo que implica el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra tarea. A eso estamos dedicados y bueno, el Señor nos ha puesto en esta plataforma por gracia, nos ha puesto en esta ventana virtual donde estamos llegando a muchísima gente y a la vez se está también repitiendo, porque esto es como un efecto exponencial. La gente lo comparte con sus redes, con sus grupos, y después de un par de días, cada clase tenemos unas 6.000 repeticiones. Es sorprendente. Nos pone muy felices, no porque estemos detrás de un rating, también lo he dicho muchas veces, sino porque tenemos un punto referencial de cómo la palabra está llegando a mucha gente. Comencé hace un par de meses atrás tocando la importancia de predicar la escatología. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Pedro, Judas, no el Iscariote, el que escribió la epístola de Judas. Todos los escritores del Nuevo Testamento y también los profetas del Antiguo Testamento hablaron abundantemente de estos asuntos escatológicos. Si nosotros le esquivamos o tratamos de desmarcarnos de los asuntos escatológicos, cosa que es imposible, porque toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es una secuencia escatológica, pero si nosotros quisiéramos de todos modos esforzarnos y desmarcarnos de los asuntos escatológicos, tenemos que entender que la enorme importancia de predicar la escatología correcta hace que podamos tener este eslabón. Es como una cadena, este eslabón donde todo tiene una secuencia y todo está siendo dirigido por Dios a un punto final. He dicho más de alguna vez que el escatos de Dios, el producto residual del Padre, es la persona de su Hijo. Muy bien, lunes 19 de abril, el mes de abril, el 4º mes del 2021. Y aquí estamos. Ya pasamos la marca del año con esta pandemia. Y
con esta segunda ola de rebrote a nivel planetario, todavía no sabemos cuándo esto va a terminar, si es que va a terminar. No quiero ser profeta del desastre. Sabemos que Dios tiene un programa, tiene un plan que no es dañado por las contingencias del momento. No, Señor. El plan de Dios es eterno y nosotros estamos incluidos en ese propósito eterno. Por lo tanto, estamos aquí en medio de esta convulsión mundial donde los expertos no tienen todavía un pronóstico y, como dice el Señor en Apocalipsis, en Mateo, cuando los hombres digan paz y seguridad y tengan la fórmula, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Y es así. Así que la agenda de Dios está por encima de todo. Ya tenemos cerca de 400 conectados. Maravilloso. Es hora de comenzar. Quiero en esta mañana tocar un tema extremadamente importante, porque se trata de que en este recobrar de Dios, recobrar a sus santos para la obra del ministerio, recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes, recobrar su iglesia orgánica, la iglesia orgánica, no organizacional ni institucional, recobrar la adoración, la alabanza, el espíritu profético. Todo eso lo hemos visto y esta mañana vamos a hablar de recobrar en nosotros la guianza clara del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu. Qué cosa extraordinaria. Permítanme crear un ambiente de intimidad. Todas las pérdidas, todos los daños que hemos experimentado de manera injustificada y gratuita, todas las metidas de pata, digámoslo así lo entiende todo el mundo, todas las metidas de pata han sido un problema de guianza. O no hemos sido guiados por el Espíritu o no nos hemos dejado guiar por el Espíritu. Todas las tragedias en nuestra vida han sido por no obedecer la guianza del Espíritu. Entonces, en este tiempo tan confuso, en donde necesitamos ser asertivos, no perder valioso tiempo, ni energía, ni recursos. Necesitamos, como dice Pablo, no dar golpes al aire. Estamos en esta escuela escatológica, la escuela de Apocalipsis, porque tenemos instrucciones claras de Dios de que esto es lo que debemos hacer. Por ahora, hacemos otras cosas paralelas, pero este es el centro, el foco, el centro de gravedad de aquello que Dios nos mandó a hacer. Compartir esta palabra a los cuatro vientos, pero una palabra acotada, específica. Una palabra que te dé un sentido de dirección en este momento, en este kairos de Dios, en el cronos y en el kairos. Pablo dice, no dando golpes al aire, no como quien da golpes al aire. Esto es como un boxeador que erró un golpe y gastó energía y no provocó nada, no dando golpes al aire. Y sé que muchos de los que estamos ahora conectados en alguna etapa de nuestra vida hemos dado golpes al aire por años y nos hemos esforzado y no llegamos a ningún lado. Como dicen por ahí los abuelos, bien vestido y no tener a dónde ir.
no hay una agenda, no hay un objetivo claro, pristino, transparente, que tú digas, wow, en esto estamos. Para eso necesitamos, por cierto, la guianza del Espíritu. Entonces vamos a arrancar esta mañana de una escritura para los que toman apuntes. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Esta historia es concerniente a un viaje misionero de Pablo. Y esto es lo que dice. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo a veces prohíbe, permite y ordena también? El Espíritu Santo nos fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow. Pero no es que el Señor nos mandó a predicar, por supuesto, y a toda criatura, por supuesto. ¿Y por qué ahora nos prohíbe predicar la palabra en Asia? De eso estamos hablando, de la dirección. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, una visión nocturna. Un varón macedonio, es decir, un varón europeo, un hombre europeo, estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Muy bien. Hay una diferencia estructural, y lo hemos dicho también en algunas ocasiones. Tengo un problemita acá en la silla, acomodarla. Bueno, hay un problema estructural entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la dirección de Dios solía ser con señales externas. Por eso David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Pero hoy día el creador de los cielos y de las estrellas nos habita. Entonces hay una dirección interior. Los santos del Antiguo Testamento siempre le pedían señales a Dios. Y Dios les concedía señales porque era la modalidad antes de la cruz. Porque todavía el Espíritu Santo no habitaba en los seres humanos. Todo era exterior, externo. Cuando Ezequiel decía, y el Espíritu vino sobre mí y me llevó a un monte alto y me mostró un valle lleno de huesos. Esta es una experiencia en el Espíritu, pero eran señales físicas externas. El monte alto puede ser una experiencia en el Espíritu, pero no era la normalidad. Era lo que llaman algunos teólogos visitaciones de Dios. Habían visitaciones de Dios. Pero hoy día el Espíritu Santo no es una visita, habita, es un morador, mora en nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como apóstol, como hombre de Dios, que Dios está recuperando en sus hijos, en sus embajadores? La dirección interna, la enseñanza interna de la unción. La unción en el viejo pacto era una mezcla de aceite con vino, especies aromáticas, que se derramaba en la cabeza de los reyes y de los profetas
Cuando Dios reconocía estas asignaciones, entonces venía el sacerdote y los ungía, les derramaba el aceite de la santa unción. Pero este aceite de la santa unción es sombra, figura y tipo de el mover y la guianza del Espíritu Santo dentro de nosotros, queridos. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando hablamos de unción, no estamos hablando de algo externo, sino algo interno. Eso es lo que el Señor quiere recobrar en nosotros, el mover interno de la unción en nuestro espíritu, para que podamos ser guiados en todo momento por el Espíritu. Hoy día, el no ser guiado por el Espíritu debería considerarse una catástrofe, porque vas camino al despeñadero y lo haces tan rápido como que si temieras llegar tarde. La gente piensa que están capacitados para tomar decisiones con sentido común, sin tener la dirección del Espíritu. Hoy día, hasta para ir a alguna oficina, a algún lugar, tú necesitas ser guiado por el Espíritu. En todo momento, en cada acción, en cada movimiento que tú hagas en tu agenda diaria, necesitas la clara guianza del Espíritu. Pablo quería ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo, ese era el plan de Pablo. Se encontraba en camino, en curso, ¿no? Aquí Pablo salió para predicar a Asia. Llega a Asia y el Espíritu Santo le prohíbe. El Espíritu Santo tenía una agenda que estaba por encima de la de Pablo. El Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia. Después quisieron ir a predicar a Bitinia, una ciudad con mucho auge, y el Espíritu Santo también se lo prohibió. Y esa noche Pablo, tú sabes, se acostó cansado y Dios le dio una visión. Un varón europeo que le dijo: pasa y ayúdanos. Y por esta razón Pablo llegó a Filipos, primera colonia romana en Europa. ¿Y qué tenemos en Filipo? A Lidia de Teatira, tremenda empresaria. En la casa de esta mujer comenzó la iglesia en Europa. Tremendo. El carcelero de Filipos, que se convirtió una autoridad romana. Y tenemos a la adivina, la pitonisa de Filipos, que también se convirtió. Entonces, Dios tiene, cuando Dios nos guía, Él tiene preparados los ambientes en donde tú y yo vamos a llegar. Avancemos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27. Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto es violento, que te enseñe lo que Dios va a hacer en el próximo minuto contigo. Una vez escuché al pastor Bernardo Estamatea, mando un saludo, decir en un mensaje, al estilo de él, por supuesto, dice: lo único que tú necesitas saber, ¿qué es lo próximo que tienes que hacer? De nuevo, lo único que tú necesitas saber, ¿qué es lo próximo que tienes que hacer? Todos los proyectos de Dios son paso a paso. Muy bien, muy bien. Así nos dirige Dios. Quiero ir a Estados Unidos. Bueno, veamos, ¿Dios tiene un plan para allá? Sí, muy bien. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Sacar un pasaporte. Muy bien, ya saqué el pasaporte. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer?
y aprender algunas palabritas en inglés. Estoy en eso. Muy bien, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Averiguar si allá están en verano o en invierno, para ver qué ropa llevo. Muy bien, ya tengo la ropa, allá es invierno. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Así es todo. Todo en la vida es así. Saber lo próximo que tenemos que hacer. Y en eso el Espíritu Santo tiene un doctorado, un magíster. Nos guía en todos los detalles de nuestra vida. Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará. El Espíritu Santo está activo en este tiempo de pandemia, guiándonos en todo y aún protegiéndonos de la gente dañina, los ladrones de tiempo, las cosas distractivas, para que no perdamos valioso tiempo. Maravilloso Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ni Lucas Márquez. O sea, Lucas Márquez te va a enseñar la palabra como sacerdote, pero no te puede enseñar las decisiones que tú tienes que tomar en tu vida, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¡Wow! ¡Qué cosa! Acabo de leer Primera de Juan, capítulo 2, verso 20-27. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado abundantemente, sin medida, sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero esta mañana ser muy preciso y quiero que tú puedas quedarte con algo en las manos y algo en tu espíritu. Es muy preciso y tenemos que definir este tema de la unción. Esta es una de las palabritas manoseadas, muy manoseadas por el pueblo de Dios. Y de tanto manosearla, ha perdido su peso específico. De esas cosas que ya tú no sabes finalmente qué significan. De tanto repetirlas, como lo he dicho muchas veces, terminan siendo parte del paisaje. Y a cualquier cosa que se mueve le llamamos unción. La palabra unción viene del griego kyrio, C-H-R-I-O, C-H-R-I-O, crío, que da origen a la palabra Cristo, significando su Cristo o su ungido. La palabra ungido en el idioma griego es Cristo, que viene de crío, y en hebreo es Mesías, el Mesías. Así que tenemos Mesías, que significa Cristo, y Cristo en nuestro maravilloso idioma español es ungido. Entonces, podríamos decir que nosotros, los cristianos, significaría otro ungido. Eso significa cristiano.
estoy ungido. Tengo la santa unción. Agárrense ahí de la silla, tengo la unción del santo. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan y te lo acabo de leer. Tenemos la unción del santo. Sí, Señor, la misma unción, el mismo espíritu, la misma habilidad, porque unción también significa habilidad, asignación, habilidad para desarrollar algo. Operamos en la misma habilidad que operó Cristo hace 2000 años. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21, 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Él nos ungió. Aquí tenemos esta palabra nuevamente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Él nos ungió. Es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Interior, no exterior. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nuevamente, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Llegamos a ser un solo espíritu, mezclado indivisiblemente con el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Esto rompe toda nuestra teología con respecto a la Trinidad. Porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entre nosotros, ¿sabe lo que Dios está procurando afanosamente? Es espiritualizarnos. Que tú y yo seamos hombres y mujeres espirituales. Que tengamos claro esta dimensión del Espíritu. En la dimensión del Espíritu no hay coronavirus, no hay pobreza. En la dimensión del Espíritu no hay crisis, no hay recesión, no hay escasez. Todo allí es abundancia. En esa dimensión llamada la dimensión del Espíritu, y donde el Señor quiere espiritualizarnos, qué glorioso es vivir en la dimensión del Espíritu. Esto no es para los místicos locos, no, esto es para gente que tiene los pies en la tierra, pero que viven en una dimensión espiritual y celestial. El apóstol Pablo, ¿por qué tú crees que Pablo podía cantar en una prisión romana después de que lo golpearon? Porque Pablo nunca estuvo en la celda. Pablo nunca estuvo en una prisión romana, aunque sí lo estuvo físicamente, pero él habitaba en la dimensión del Espíritu. El apóstol Pablo, de hecho, nunca se consideró preso de Nerón. Nerón era un emperador perverso. Él nunca se consideró preso de Nerón. Pablo dijo: Pablo, prisionero de Jesucristo. Él siempre estuvo en ese ambiente que él mismo decía: en él vivimos, nos movemos y somos. Y más tarde Pablo dice: Pablo, preso en el Señor. Aquí le da mucho más profundidad. Primero dice: prisionero de Jesucristo, no de Nerón. Que Nerón haga su trabajo, pero yo no estoy preso por Nerón, yo soy prisionero de Jesucristo. Y segundo, Pablo, preso en el Señor. O sea, él dice: mi celda, mi prisión es maravillosa, deleitosa, espaciosa. Es Cristo. No esta mazmorra romana. No, señores. Entonces, moverse hoy en esta dimensión del Espíritu hace que todos los temores se vayan, que todo
las crisis, que todo esto de que la gente anda loca para allá, para acá, todo va a suceder en la dimensión del espíritu. Eso fue lo que él le dijo a la mujer samaritana. Dios está recobrando a su pueblo para moverse en la dirección, en la dimensión del espíritu. Dios es espíritu. Eso fue lo que le dijo Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. Dios es espíritu. Y él busca adoradores que le adoren en espíritu. O sea, él busca gente a la que él pueda homologar a su naturaleza. Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios no es alma, Dios es espíritu. Y él busca gente en medio de esta crisis, de esta pandemia, a la que él pueda espiritualizar, homologarlos a su naturaleza espiritual. A ver, ¿no te parece extraordinario? Hay gente que le tiene miedo a la dimensión del espíritu. Y otros son pura letra, pura Biblia, pero no hay espíritu. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. La escritura y el poder. Y el poder de Dios está en la dimensión del espíritu. Entonces, lo extraordinario de esto es que la misma unción que operó en Cristo opera en nosotros ahora. Solo que muchos no se han enterado. Unción para los ambientes hostiles. Primera de Juan 2:20, nuevamente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Wow. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos para allá. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto lo dijo en la sinagoga en Nazaret. Después lo querían matar, porque él habló, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha asignado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es lo mismo a que nos mandó Cristo ahora. Estamos ungidos nosotros. Hagámoslo en primera persona para dar buenas noticias. En medio de tantas malas noticias, estamos ungidos para dar buenas noticias a los pobres. Nosotros sabemos que algo bueno nunca es noticia. Noticia no es el avión que llega, sino el avión que se cae. Y mientras más desgracia y más muerto y más sangre, más noticia es. Las cosas buenas no son noticias. Tiene que ser malo para que sea noticia. Pero nosotros somos portadores de buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Para dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué sería una buena noticia para un pobre? Que dejará de ser pobre. Si tú le dices a un pobre que va a seguir siendo pobre, eso no es una buena noticia. Pero si tú le dices a un pobre que va a ser rico, eso es una buena noticia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ni hablemos de eso hoy. El mundo entero, 7.000 millones de personas están quebrantados, asustados como niños. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Juan capítulo 16, por favor, verso 12 al 15. Juan 16,
verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estos tres versículos, 12, 13, 14, estos 4 versículos que acabo de leer, son una bomba, literalmente, como lo oye. Hay por lo menos 4 cosas que Jesús dice que nos van a acontecer cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, que ya vino, porque Jesús todavía, cuando pronunció estas palabras, no había muerto ni había resucitado, obviamente. Por lo tanto, el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Por eso Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino. Puedes levantar tu mano y decir, sí, ya está sobre mí. Y dice que nos ocurrirían 4 cosas con la venida del Espíritu Santo. Primero, guianza. Guianza. Él os guiará. ¿Cuánto necesitamos guianza del Espíritu? 2. Información secreta. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Top secret. Tener acceso a los asuntos más secretos de Dios. El programa que Dios tiene para tu nación, para América, está en la mente de Dios. También vamos a ver en Apocalipsis, me estoy recordando ahora, dice que en el cielo no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan dice, lloraba yo mucho, lloraba desconsoladamente porque no había nadie digno de abrir el libro de todo el programa de Dios, de todo el plan perfecto de Dios. No había nadie para abrir el libro. Ahí estaban los juicios de Dios, las recompensas de Dios, los castigos de Dios, las cosas a las que Dios le iba a poner fin, las cosas que Dios iba a inaugurar. Todo estaba en ese libro. Y no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan dice, lloraba yo mucho. Y me dijo el anciano, no llores. No llores. Porque he aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, es digno para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, que el león, el de la tribu de Judá, abre el libro y nos revela todo. Señores, hoy vamos a tener acceso, hoy, a la información secreta. Dios te va a revelar sus secretos. Sí, la intimidad con Dios hace que los secretos de Él sean revelados. Muchas de las cosas que yo les comparto a ustedes en estas clases tienen que ver con cosas que Dios me ha revelado en esos tiempos secretos de comunión con Él. Cada uno tiene una manera, una modalidad de conectar con Dios. Dios no tiene problemas con eso. Cuando yo salgo a caminar, tengo un tiempo de mucha comunión con Dios. Dios me habla cosas. Estoy ahí activo, sudado, y Dios me está hablando cosas secretas a lo profundo de mi corazón. Vamos a tener información secreta. 3. Información adelantada. ¡Wow! Dice que el Espíritu nos hará saber las cosas que habrán de venir.
O sea, vamos a vivir una jugada adelantada. Vamos a caminar con información ultra secreta, pero antes que las cosas ocurran. Qué cosa tremenda. Qué cosa tremenda. Tú no tienes manera de saber cuándo va a explotar una bomba de un terrorista, pero Dios sabe. Y Él hace que tú no pases por allí. Él hace que tú justo estés detrás de una columna allá. Y cuando explotó la bomba, ¿cómo se llama? Lo expansivo, la onda expansiva, no te hizo nada, no te tocó. Tú dices, esto es inexplicable, ¿no? Porque tú vas a ser objeto de la información anticipada de Dios. Número 4, te revela a Cristo. Te hará saber todo lo de Cristo. Guianza, información secreta, información adelantada y la revelación de la persona de Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué cosa? Con estas 4 cosas se acabaron todos los problemas. ¿Cómo lo oyes? Sí, Señor, permíteme gritar un poco. Guianza, información secreta, información adelantada y la revelación de Cristo. Con esas 4 cosas se acabaron los problemas. Sí, Señor. No, porque Dios nos posiciona en una posición, valga la redundancia, de privilegio. Es muy importante que entendamos esto. El Espíritu Santo, también lo he dicho en algunas ocasiones, tiene un aspecto esencial y un aspecto económico. Déjame explicarte esto. El aspecto esencial es el Cristo impartido en nosotros, el Espíritu que forma el carácter, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, que forma a Cristo en nosotros. Ese es el aspecto esencial del Espíritu. Y el aspecto económico es la autoridad y el poder para ejecutar la tarea. Hechos capítulo 2, versos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos por dentro, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En estos 2 versículos se nos declara que el Espíritu es derramado sobre nosotros y que al mismo tiempo nos llena, derramado por fuera, llenura por dentro. Esto indica lo exterior y lo interior. Y Pablo lo dice de una manera muy hermosa en 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tengamos comunión íntima con Él, que lo conozcamos, que sepamos sus impresiones, que captemos la intención del Espíritu en cada asunto de nuestra vida. Ya tienes que dejar de que tu mente te dirija, tu sentido común, tus 5 sentidos. Esa gente se llaman los sensuales, los que son guiados por los sentidos. Los ojos te sirven para manejar el auto, está bien, pero para los asuntos importantes de la vida, tus ojos no te sirven. Necesitas la guianza del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Te das cuenta? Pablo dice que fuimos bautizados, esto es sumergirse, y también se nos dio a beber, eso es
tener el Espíritu Santo por dentro. Un ejemplo doméstico: cuando tú te bañas, te duchas en la mañana, tienes el agua por fuera, pero cuando bebes tu café, tienes el agua por dentro. El Espíritu Santo es derramado por fuera y te llena por dentro. El aspecto económico, la economía, digamos la economía de Dios, el plan de Dios, tiene que ser llevado a cabo. Por eso el Señor nos respalda con señales, prodigios, milagros, por el Espíritu. La unción para hacer milagros, para profetizar, para conocer el corazón de la gente, para cambiar los ambientes. Ese es el espíritu de la economía, el espíritu económico. Pero el espíritu esencial es el que trabaja en nosotros, por dentro, para formar a Cristo. Porque ¿cuánto ganamos si, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, nosotros echamos demonios en tu nombre, sanamos enfermos, predicamos, y el Señor nos dirá, no os conozco, de dónde seáis obradores de iniquidad? Entonces, hay un espíritu esencial que forma a Cristo en nosotros. Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Si tú sales a la calle a caminar un rato con la mascarilla, por supuesto, no, yo me saco la mascarilla, yo creo en Dios. No hagas eso. Con la mascarilla, o el barbijo que le llaman, o el tapaboca. Algunos necesitan andar todo el día con el tapaboca. Habla mucho. Tú sales a caminar y trata de ver en el espíritu el rostro de la gente. Hay un signo de interrogación. Si tú pudieras mirar el fondo de sus ojos, verías desesperanza, confusión, desolación, tristeza, una desazón interior de no saber nada, no tener respuestas. Dios ha puesto al mundo de rodillas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y les hablemos en el poder del Espíritu. Toda esta es una tarea en paralelo. Dios, igual que el samaritano, que se compadeció del que había caído en el camino, hoy día el mundo entero está caído a la orilla del camino. Y nosotros somos los samaritanos para llevarlos, curarlos y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, predicar el jubileo, el tiempo de gozo, de abundancia que nos espera a todos. Entonces Cristo, que es el Espíritu, dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo en este tiempo nos está recobrando para su propósito. Nos está recuperando para operar en la dimensión donde Él mora, donde Él se mueve, en la dimensión del Espíritu. Él nos está recobrando y nos está espiritualizando, homologándonos a su naturaleza espiritual, para que podamos tener un fluir entre Él y nosotros, una conversación al nivel de Él, un diálogo, que Él pueda hablarnos de sus planes eternos. No como yo cuando hablo con Alana o con Victoria, mis nietitos pequeños, me bajo al nivel de ellos. Yo no puedo hablarles estas cosas profundas, pero cuando hablo con mis hijos, que ya son hombres, los diálogos son profundos. Ese es el espíritu que nos lleva a nosotros a la madurez. Pablo dice que Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Cristo, nuestra vida por dentro,
la vida y nuestro vivir, nuestro estilo de vida por fuera. Filipenses 1:21. Fíjate lo que dice Pablo. Tremendo, ¿eh? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que levantes tu mano allí donde estás y digas, Cristo es mi vivir por fuera y es mi vida por dentro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Cristo es mi vida por dentro. Eso lo dice Colosenses capítulo 3. Anótalo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Así que Cristo es nuestra vida por dentro. Esta vida Zoe, pero también en nuestro vivir por fuera. Cada acción, cada palabra, cada movimiento que hacemos exteriormente expresa a Cristo. Otra vez, Cristo es mi vida por dentro y mi vivir por fuera. Entonces, cuando la unción es derramada sobre nosotros, es para realizar la tarea. Pues ella nos imparte la habilidad para realizar milagros. Este es el aspecto económico de la unción, es decir, la habilidad para ejecutar la economía o el plan de Dios. Pero cuando la unción está por dentro de nosotros, nos imparte el carácter, el conocimiento y las riquezas de Cristo, y este es el aspecto esencial. Nos quedaron aquí algunas cositas, ya estamos a 3 minutos de terminar, y el miércoles vamos a ver cómo conocer en un sentido práctico la enseñanza de la unción. Esto igual parecido a las seriales de Netflix. Te dejan siempre en el mejor momento para que te enganches, pero ese no es un manejo nuestro, ¿no? Solo que quedamos acá y sí, nos queda bastante. Así que el día miércoles, Dios mediante, estaremos viendo, recuerden, cómo conocer nosotros en un sentido práctico, en un sentido funcional, la enseñanza interna de la unción. Muy bien, les mando un abrazo, que tengan un día extraordinario, los bendigo y bueno, nos vemos el miércoles. ¡Bendiciones!